Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al 13º capítulo de Aprendiendo sobre el Templo. En el día de hoy vamos a hablar de un buen de cosas. La primera es de los 3 pilares de la eternidad. Luego del por qué Adán y Eva aparecen en la investidura y qué tienen que ver ellos con nosotros. Y el simbolismo del templo en la creación. O sea, el simbolismo de la creación en el templo y viceversa. O sea, no sé cómo explicar eso. Cuando hablamos de plan de salvación seguramente se nos viene a la mente ese dibujito, ese diagrama con varios circulitos, ¿verdad? Donde explica la vida terrenal, la vida terrenal, el mundo de los espíritus y los 3 grados de gloria. De hecho, ese diagrama y el plan de salvación ese en sí responde a la pregunta ¿el qué? ¿Qué es el plan de salvación? Tenemos ese diagrama. La respuesta del porqué de ese diagrama, del porqué del plan de salvación, se encuentra en Moisés 1:39, que dice: la obra y gloria del Padre Celestial es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de todas las personas. ¿No es eso increíble? Luego tenemos la pregunta del cómo. Ok, tenemos el qué es, el plan de salvación, tenemos por qué, pero ¿cómo se lleva esto a cabo? Y esto nos lo resolvió el Elder Bruce R. McConkie en 1981. Él nos explicó sobre los 3 pilares de la eternidad. Son 3 cosas y responden la pregunta ¿cómo se lleva este plan a cabo? Los 3 pilares de la eternidad son la creación, la caída y la expiación. El Elder McConkie dijo: los 3 pilares de la eternidad son los 3 eventos preeminentes y trascendentes sobre todos los demás. Son la creación, la caída y la expiación. Estos 3 son los cimientos sobre los que se descansan todas las cosas. Sin ninguno de estos, todas las cosas perderían su propósito y significado, y los planes y designios de la deidad se desvanecerían. Esto nos lleva a pensar en el cómo llegar a nuestra exaltación en una forma de V, donde representa la creación, la caída y la expiación. Que estamos en la presencia del Señor y por la caída de Adán y Eva y porque estamos en un mundo caído, caemos y estamos fuera de su presencia, y gracias a la expiación de Jesucristo podemos volver a su presencia. Vamos a ver cómo esa V tiene que ver con nosotros. Y se entiende muchísimo con Adán, Miguel. Adán, ya sabemos que fue el primer hombre en la tierra y su nombre preterrenal fue Miguel, ese ángel Miguel, ese súper famoso ángel Miguel, ese fue el nombre preterrenal de Adán. ¿Pero qué significa Miguel? Miguel viene del hebreo Micael, que significa quien como Dios, o sea, semejante a Dios. Adán, sin embargo, significa humano. Entonces, una vez Adán vuelve a la presencia del Señor, a él se le vuelve a llamar Miguel, semejante a Dios. Entonces, ese nombre de Miguel, Adán, Miguel, podemos vernos reflejados un poquito nosotros. Nosotros antes de venir a la tierra vivíamos con Dios, la adorábamos y queríamos llegar a ser como Él. Entonces Él preparó este plan para que nosotros, con estos 3 pilares de la eternidad, podamos retornar con Él. No por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Es que nosotros podemos llegar a ser como Él. Y esta es la obra y de gracia, de luz, de verdad, de amor del Padre Celestial, que todas las personas lleguemos a ser como Él. Y el entender esto es la razón por la que Adán y Eva están tan presentes en el relato de la creación. Porque nosotros, cuando vayamos a recibir la investidura, cuando estemos estudiando sobre los relatos de la creación, debemos vernos como si fuéramos Adán y Eva respectivamente. Sabemos que Eva, el nombre de Eva significa madre de todos los vivientes, y no tenemos el nombre preterrenal de Eva, pero sí podemos asemejar estas cosas. Y obviamente no tenemos muchísimo conocimiento del potencial divino tanto de hombres y mujeres que tendremos después en la exaltación, pero lo que sí tenemos ahora son las enseñanzas de Jesucristo que nos llevan a
allí, porque es lo que Él ha dicho, que le sigamos. Tanto con el nombre de Miguel y Adán vemos ese simbolismo en el ascenso celestial, pero también lo vemos con los 3 pilares de la eternidad, que es por lo que todos estamos experimentando. Y experimentamos aquí en la caída, estamos fuera de la presencia del Señor. Y para poder progresar más, para poder aprender sobre el bien y del mal, tomar nuestras propias decisiones. Y aquí, ahora mismo, con este velo del olvido, estamos tomando decisiones pequeñas y grandes, pero las decisiones que tomamos cada día son las que reflejan y estamos decidiendo cada día quiénes vamos a ser para siempre. Entonces, la importancia de que siempre tratemos de escoger las cosas mejores y excelentes, de que tratemos de despojarnos un poquito de ese yo natural. Y vamos a hablar de cómo se hace esto muy efectivamente cuando incrementamos el simbolismo de la creación en el templo. O sea, cuando vemos cómo la creación fue la creación de un templo, entonces vemos las similitudes de eso en nuestra vida y se nos hace más fácil el llevar una vida santificada cada semana y ir progresando cada semana. No tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero lo va a tener. Es que estoy editando el vídeo ahora y me di cuenta. Perdonen mis pintas. Pero en este minuto es donde empezamos a hablar y explicar esto que dije, y lo que vamos a empezar a hablar ahora va a ser de la creación en sí, las similitudes del templo de la creación, y les aconsejaría que vieran el vídeo entero, sobre todo si van a ir al templo. Voy a estar comparándolo con el templo israelita. Piensen en qué cosa se asemeja con nuestros templos ahora. ¡Mua! Ahora vamos a pasar a hablar de los propósitos de la creación y el por qué el Señor querría que nosotros aprendiéramos de la creación y buscáramos los simbolismos. Él también, R. McConkie, dijo lo siguiente: los relatos revelados de la creación estaban diseñados para lograr 2 grandes propósitos. Su propósito general es permitirnos comprender la naturaleza de nuestra prueba terrenal, una prueba en la que todos los hombres están siendo probados y examinados, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Su propósito específico es permitirnos comprender su segundo propósito es también ayudarnos a comprender el sacrificio expiatorio de Jesucristo, cuya expiación infinita y eterna es el fundamento mismo sobre el cual se basa la religión revelada. Básicamente, el entender y aprender sobre la creación y buscar simbolismo nos ayuda a 1, entender la naturaleza de nuestro estado terrenal, y 2, entender la naturaleza de la expiación de Jesucristo. Viendo esta perspectiva, el conociendo de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos, y la naturaleza divina que poseemos gracias a los méritos de Jesucristo, veamos ahora lo que estaba hablando antes de ver el templo como la creación. Vamos a hablar un poquito del templo israelita, ¿ok? El templo israelita, no nos vamos a meter mucho con el templo moderno, por así decirlo, pero tiene muchas similitudes. Sabemos que, muchas similitudes. Es diferente, obvio, no hacemos sacrificios con animales, no tal, pero la idea o el fin de los templos siempre ha sido lo mismo. Entonces vamos a aprender un poquito de las similitudes de la creación con el templo israelita, pero podemos a lo mejor hacer un vídeo de los nuestros, pero prefiero hacerlo con los templos antiguos de israelitas, y ya para no hacerles spoiler a aquellas personas que no han ido al templo y que puedan ver simplemente las similitudes del templo israelita con los templos ahora. Y también para aprender un poquito de la creación y de lo que hacían nuestros hermanos en el antiguo Israel. Esto es increíble, la verdad me encanta aprender sobre el templo del antiguo Israel, porque me testifica en mi corazón que estas verdades han sido restauradas. Es una gran bendición el poder haber sido investida en la casa del Señor, y testifico que es la casa del Señor con todo mi corazón, y que esos convenios nos preparan y nos ayudan a regresar con el Padre Celestial. Entonces es tan especial ver que en verdad esas verdades fueron restauradas, porque esos convenios también estaban antes, simplemente la forma de hacer las ordenanzas eran diferentes, porque vivían porque Jesucristo todavía no había llegado, pero los convenios son los mismos. Los relatos de Génesis, Moisés y Abraham nos ayudan a comprender la expiación de Jesucristo, tipificando la creación como el templo cosmológico. Es como si en cada día de la creación Dios estuviera construyendo su morada, su templo, hasta el 7º día, cuando la presencia de Dios finalmente puede habitar allí. La arquitectura del templo israelita reflejaba el jardín de Edén,
o una inversión de la caída. Y eso es cierto, pero la belleza en los símbolos es que pueden tener múltiples facetas y significados. Otra forma de ver la arquitectura del templo israelita es verlo en términos de creación. Y al comprender cómo la creación y el antiguo templo israelita son espejos simbólicos del uno del otro. Eso puede ayudarnos aún más a apreciar la ley del sacrificio y de la expiación de Jesucristo. Tengan en cuenta que también mencionamos que los relatos de Génesis y los relatos de Moisés tienen indicaciones de que se usaban ritualmente. Mientras realizaban sacrificios, recitaban partes del Génesis. Hablemos de los días. Conocemos que el día número 1 en Génesis 1 el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Luego separa la luz de las tinieblas y llama a la luz día y las tinieblas la llama noche. Ahora, para comparar la creación con la arquitectura del templo israelita, la presencia de la luz creo que representaría la presencia de Dios. No se puede iniciar la creación sin Dios. El segundo día era el firmamento o la expansión. En hebreo, aquí ya, que si tienen duda de qué es esto, puedes ir en el vídeo anterior que hablamos de los 4 relatos de la creación y vemos un poquito de la creación vistas en diferentes tipos de civilizaciones y de qué es el Raquillá y por qué hay diferentes tipos de relatos de la creación por esto. Las aguas de los cielos arriba, de las aguas de la tierra abajo. Si comparamos esto con el antiguo templo israelita, se puede comparar con el velo que separaba el lugar santísimo y la brillante luz de Dios del lugar santo. Número 3. El tercer día fue surgimiento de la tierra, pero también de toda vida vegetal, semillas, granos, flores, vegetación. Comparando esto con el templo, se puede comparar con el pan por porción que daba sustento y alimento a los sacerdotes israelitas. El cuarto día de la creación fue la creación de las luminarias, los cuerpos celestes que dieron vida, como el sol y la luna y las estrellas. Podemos comparar este día de la creación con las grandes luminarias del templo, las menorot. Lo pongo escrito. En el quinto día creó los animales del mar y todo lo que se arrastra, pero también las aves. Y podemos comparar esto con los querubines que flaqueaban el velo y separaban el lugar santo del resto del complejo del templo. El sexto día fue la creación de animales y bestias, que puede compararse con el sacrificio de animales y también de la creación del hombre. Y por supuesto, este es un punto especial de interés para nosotros. La cosa que hace la creación es establecer a Dios como rey, sacerdote y artesano. Es un rey en virtud de su poder para controlar y tener dominio sobre todo el cosmos. Los reyes construyen palacios para su morada y de manera similar como Dios construyó la tierra, que es el templo para su morada. Dios es sacerdote en el sentido de que bendice y santifica su creación. De manera similar a cómo los sacerdotes bendicen y santifican a su pueblo a través de sacrificios. Dios también viste a Adán y Eva con ropas de piel similares a cómo Moisés vistió a Aarón y sus hijos con vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes también distinguen lo santo de lo profano, así como también distinguió y dividió las fuerzas cosmológicas de la naturaleza como la luz y la tiniebla. Dios es artesano en virtud de su poder de hacer y crear y dar forma a través de su conocimiento y sabiduría. Entonces en Génesis 1:27, cuando Dios dice que creó al hombre a su imagen, tiene poderosas implicaciones para los roles de Adán y Eva. Es decir, como reflejo de Dios, reyes, sacerdotes y artesanos, Adán y Eva son reyes en el sentido de que tienen dominio y mayordomía sobre la tierra. Son sacerdotes en el sentido de que se les ordena vestir y guardar el jardín de Edén, de manera similar a cómo los sacerdotes deben vestir, guardar y cuidar el templo de Dios. Y en cuanto a los artesanos, Adán y Eva no están del todo en ese momento, en ese punto de ser artesanos, pero tendrán el conocimiento y la sabiduría necesaria cuando participen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces todo eso tiene implicaciones para nuestros roles, como nosotros que somos hechos a la imagen de Dios, un Dios sacerdote, artesano,
y rey, para cuidar y tener mayordomía sobre esta tierra. Finalmente, el día 7. El día de reposo. Un erudito bíblico argumentaba de que si bien todos los días de la creación son importantes, todos estos días apuntan al séptimo día. Y esto está centrado en el templo. En el antiguo templo israelita, ese lugar era donde moraba la gloria y presencia de Dios. Así que apartar un día sagrado de descanso es como configurar ese santuario del templo. O sea, hacer como si el domingo fuera un templo. Si eso tiene sentido. Es que no sé si me estoy explicando bien. Editando el vídeo y creo que no se entendió absolutamente nada de lo que dije. Pero básicamente me refería a ver el día de reposo como el lugar santísimo. Sabemos que en el templo israelita habían diferentes partes del templo y el lugar santísimo representaba donde el Señor habitaba. El domingo, el día literalmente donde el Señor está entre nosotros, por así decirlo, es el lugar sagrado, el tiempo sagrado obsequiado para el Señor. Entonces, eso nos cambia la perspectiva muchísimo sobre el día de reposo y sobre todo porque vemos cada semana o cada día cómo vamos progresando y nos vamos refinando para el día de reposo en el que estamos en la presencia del Señor. Entonces vamos progresando, nos vamos a poner metas cada semana un poquito más y es por medio de la expiación de Jesucristo que ese día, cuando participamos de la Santa Cena, cuando renovamos convenios, es que nacemos de nuevo y nos refinamos y vamos progresando. Si eso tiene sentido. Y eso me hace pensar el por qué el Señor asociaría uno de los eventos de la creación con un día de la semana. Porque normalmente, bueno, depende ya hemos hablado de esto en el anterior vídeo, depende de qué relato de la creación habla de días o habla de periodo de tiempo, pero que lo asocia a los días nos abre, no porque literalmente algo se haya creado en un día, sino porque representa a la semana también y a cómo quiere que nosotros vayamos progresando semanalmente y por qué renovamos los convenios cada semana y no cada mes. ¿Entendemos? O sea, tiene sentido de que el Señor haya planeado este plan desde el principio para renovar nuestras almas cada semana. Tiene sentido de que Él quiera que el día de reposo sea nuestro lugar santo, entrando al lugar santísimo en nuestras vidas para renovar y ser nuevas criaturas cada semana. No sé si tiene sentido, pero yo lo intenté. Perdonen mis pintas. Sigan viendo el vídeo. Entonces, el séptimo día no es una ocurrencia tardía o un epílogo. Es un punto central de la creación. Este académico lo comparó como en tener un ordenador, una computadora nueva y dedicar tiempo a configurarla, poner el software y todo el tinglado. Yo no sé hacer eso, pero el chucu chucu que hace la gente inteligente, cuando una vez ya está todo reseteada y ya está on, entonces ya puedes utilizar el ordenador ya conectado al wifi y todo eso. El Señor hizo algo similar. Entonces reseteó todo, creó todo. Entonces ya el séptimo día, en vez de seguir reseteando el software, ya está reseteado, disfrutó de su creación. Y en conclusión, el presidente Nelson dijo: como beneficiarios de la creación divina, ¿qué haremos? Debemos cuidar la tierra, ser mayordomos sabios sobre ella y preservarla para generaciones futuras. Y debemos amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Debemos ser creadores por derecho propio, constructores de una fe individual en Dios, fe en el Señor Jesucristo y fe en su iglesia. Debemos edificar familias y ser sellados en santos templos. Debemos edificar la iglesia y el reino de Dios sobre la tierra. Debemos prepararnos para nuestro propio destino divino, gloria, inmortalidad y vida eterna. Aprender sobre los relatos de la creación puede ayudar a aumentar nuestro aprecio por el trabajo que Dios hizo para crearnos y crear esta hermosa tierra. También podemos ver que la humanidad fue hecha a imagen de Dios, que tú fuiste hecho en el reflejo divino de un rey, sacerdote y artesano. También la creación puede ayudarnos a apreciar el día de reposo. Si vemos la creación como el templo cosmológico de Dios, entonces podemos ver el día de reposo como la finalización del proyecto de construcción del santuario del templo. Este día se convierte en un tiempo sagrado y espacio sagrado. Así como el séptimo día fue la finalización del templo de Dios, nuestro séptimo día cada semana puede ser la creación de nuestro templo cosmológico. A medida que nos acercamos al día de reposo, cada día podemos contemplar un aumento de santidad hasta llegar al domingo. ¿Cuándo podemos participar de la Santa Cena? Ver la creación como el templo cosmológico de Dios también puede ayudarnos a aumentar nuestro aprecio por la expiación de Jesucristo. La función principal del antiguo templo israelita era realizar sacrificios de animales. Se sacrificaban animales inocentes como símbolo
de la expiación de Jesucristo que estaba por venir. Era un símbolo de la reconciliación con Dios que viene a través de su unigénito. Cuando se completa la creación y por tanto se completa el templo cosmológico de Dios, la tierra ahora está preparada para su acto culminante, el advenimiento del Hijo Jesucristo. La función del templo israelita antiguo era hacer sacrificios que apuntaban a la expiación de Jesucristo. La función central de la tierra es escoger a Jesucristo para que pueda realizar la expiación por toda la humanidad. Por tanto, el evento culminante de cada una de nuestras semanas debería ser el día de reposo. En ese templo sagrado del tiempo podemos adorar y participar de la Santa Cena, que conmemora y finaliza y culmina ese acto de amor que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces vemos cómo todo este plan fue preparado para nuestro progreso. Y si nosotros voluntariamente queremos progresar, queremos avanzar y queremos ir refinándonos cada día, el Señor nos va a ayudar porque preparó este plan perfecto para hacerlo. Y una de las maneras hemos visto que es guardando el día de reposo. ¿Qué podemos hacer el día de reposo? ¿Qué podemos hacer para que ese día de reposo sea mejor? Esas respuestas las tiene el profeta Russell M. Nelson en este discurso de aquí, que se lo voy a dejar en la descripción por si quieren ir a leerlo, es muy bueno. Pero sí doy testimonio que el día de reposo es una delicia. Obviamente no lo hago perfecto, pero me puse la meta antes de entrar en medicina. Bueno, desde que conocí el Evangelio yo no estudio los domingos, literalmente, como no estudio. Y a mí cuando me tenía que preparar para entrar en medicina, me decían, eso es imposible, no estudiar los domingos, tenía que hacer exámenes como la selectividad en España y todo eso. Y me decían, es imposible si no estudiando los domingos que puedas alcanzar lo suficiente y las notas suficientes para poder entrar. Y yo sé que si hacemos nuestra parte, el Señor consagra nuestros esfuerzos. Y ahora, y sigo en la carrera, bueno, ahora estoy en segundo de medicina y no estudio los domingos y a veces se me dificulta decir, ok, no voy a estudiar el domingo, pero ¿para qué? No simplemente me quedo aquí sentada y descanso, no, el día de reposo lo hago para renovar mi convenio de que el día de reposo es importante. Entonces te animo a escuchar ese discurso y ver cómo puedes hacer para que cada día puedas prepararte para la culminación de la semana, para darle esa semana, estar ese día en ese lugar santísimo que los israelitas tenían en el templo, en ese momento santísimo que el Señor nos ha brindado para nuestro refinamiento espiritual y temporal. Y de hecho está hasta basado científicamente, la importancia de tener un día de descanso es muy importante, tanto físicamente como mentalmente, emocionalmente. Entonces te animo a poder aspirar a refinarte cada semana. Y esto es gracias a Jesucristo. Jesucristo te va a ayudar en cada debilidad y te lo testifico porque a mí me ayuda como cada semana. Yo tengo 1.000.000 de debilidades y a veces siento que soy la más imperfecta, la más tóxica para el Señor porque literal le fallo muchísimo. Y a veces le digo cosas que voy a hacer y no las hago. Y tengo 1.000.000 de errores. No piensen que porque estoy sentada aquí hablando sobre el templo no peco, no tengo debilidades porque tengo 1.000.000.000 de debilidades. Pero si yo estoy aquí hablando del templo, aun cuando soy imperfecta, quiero que eso te recuerde a que el Señor llame a los más débiles, a los menos capaces para hacer lo imposible. Yo no me veía capaz de estar aquí. Dentro de poco voy a cumplir 1 año de que recibí la investidura, pero no vivo cerca del templo y no me siento para nada cualificada. Yo soy conversa reciente para dar este tipo de clases, pero si el Señor imperfectamente me está ayudando con esto, quiero que recuerdes que te puede ayudar a hacer todas las cosas, que Él te puede ayudar a ver milagros en tu vida y transformarte, porque para eso estás en este estado carnal. Estamos en el cuerpo porque el cuerpo nos ayuda muchísimo ahora a progresar y a progresar de una manera que solo estando en el espíritu antes de la vida preterrenal no podíamos. Entonces, doma tu cuerpo, agarra las riendas de tu vida e intenta refinar cada día, cada semana, para que algún día lleguemos a ser como Él, gracias a sus méritos. Sirvámosle. Porque tanto psicológicamente como en el Evangelio, una de mis psiquiatras favoritas siempre dice que la mejor forma de ser feliz está asociada con el amor y el trabajo. Y al final lo que nos llevamos de esta vida es el conocimiento que obtengamos y las relaciones y el amor que tengamos tanto con el Señor como con nuestros semejantes. Entonces te animo a seguir luchando cada día para que este vídeo te haya servido
para motivarte a ir y aspirar a la persona que el Señor desea que seas. Te amo mucho, no te conozco, pero gracias por haberme invitado en tu casa. A veces me siento como que estamos face to face ahí. Sí sé que Jesucristo expió por nuestros pecados y nos ayuda con las cosas débiles. Y llama a los débiles y a los menos capaces para hacer lo imposible. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Mua! Gracias por ver el vídeo. No olvides leerte el discursito. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!